Y después de ver que me pedían a gritos que continuara con el universo de Marvel, y ojo, me di cuenta por la cantidad infinita de comentarios que dejaron, decidí que voy a seguir con la saga de Capitán América si puedo llegar a mi peli preferida, que es Civil War. Por eso hoy, en Hablemos de Cine, Capitán América, el primer Vengador. La historia arranca ya por el año 1940 y algo, donde vemos que el joven Steve Rogers es un flacucho desnutrido que encima tiene muchas enfermedades, pero con un único objetivo en la vida. ¡Vamos a tener sexo! No, ese no, quiere ser un soldado. Podría haber sido astronauta o hasta youtuber, pero no, por motivos que no nos quedan muy en claro, quiere morir defendiendo al país. La cosa es que el país no lo quiere mucho porque se la pasa tratando de entrar en 4 oportunidades diferentes al ejército y su amigo Bucky le dice: dejate de joder y hacete un canal de YouTube. Pero, en la quinta lo vio justo un científico que necesitaba un tipo amable, tierno y bueno, no, era amigo del director y por eso lo eligió. En fin, la cosa es que le dicen: Steve, sos una verga, pero justo tenemos un suerito mágico que te va a convertir en el Capitán América. Señor Simpson, entienda que esto puede provocar pérdida de cabello y ligero retraso mental. Sí, venga el líquido. Copado, dice Steve, así que se mete el suerito. La cosa es que justo cuando lo transforman aparece un secuaz de la malvada organización Hydra que quiere evitar que hagan Capitanes Américas porque si no les cagan los planes de tratar de conquistar el mundo. El científico que creó el suero termina muerto y el jefe del ejército, que es Tommy Lee Jones, piensa: ¿mando al supersoldado recién salido del horno a la guerra o lo pongo a dar show por el país? Creo que voy a hacer lo segundo, por más estúpido que suene. ¿Cómo qué? ¿A vos también te parece una pelotudez? Bueno, tenés razón, y es por ese motivo que el director de esta película ya no volvió a dirigir otra de Capitán América. La cosa es que en otro lado del mundo estaba Red Skull, el primer supersoldado creado por un sordo defectuoso que te da poderes de Capitán América pero te deja la cara como un tomate, y este enemigo maloso pudo encontrar el tan conocido Tesseracto. Pará, ¿no lo conoces? Retírate ya mismo del video, pero antes suscríbete al canal, dale un me gusta y compartilo. ¡Andate de acá! ¡Ándate vos! Nah, mentira, volvete. El Tesseracto es una gema del infinito que te voy a contar en otro video. La cosa es que lo encontró, andá a saber cómo, y se puso a fabricar armas con ayuda de otro científico que andaba por ahí. Entre tanto, Leo, el amigo de Steve que se había enlistado en el ejército, es capturado por este Red Skull para hacerle experimentos. Ahí Steve se enoja y lo va a buscar y le hace pelota a la base donde tenía un montón de prototipos de armas superpoderosas y se enfrentan cara a cara. Y le dice: Esto es por meterte con mi zona. ¿Qué zona? Mi cabezona. La cosa es que Steve arma así como un ejército personal y va destruyendo todas las bases de Red Skull hasta que en la penúltima Bucky se muere. Ahí Steve se enoja más todavía, imagínate, le mataron al amigo y lo va a buscar al Red Skull enfrentándose en la batalla final. Pero, en un momento Red Skull agarra el Tesseracto con la mano y es teletransportado a vaya uno a saber dónde. Pero sí lo vas a saber cuando te resuma Infinity War. Como esta pelea final se dio en un avión y arriba del avión había unos minoaviones que tenían misiles que podían destruir ciudades, pero que además podían usarse para que cualquier supersoldado que perdiera el control del avión principal escapara, Steve se pregunta: ¿qué haría Godínez en esta situación? Opción A: estrello el avión en la nieve, pero antes me voy subiendo a uno de los minoaviones que tienen bomba. O, opción B: estrello el avión conmigo adentro y muy probablemente me muero sin poder entrarle a la alta colorada que me espera en casa. Y el muy pavo elige la B. ¡Pedazo de boludo! La cosa es que de repente se despierta en una habitación, pero rápidamente se da cuenta de que todo es falso y que está en el futuro. Ahí nomás Nick Fury le dice que se quedó congelado en el hielo por 70 años y de paso le pregunta si le copa unirse a un grupo de vengadores que está armando por ahí. Crítica final: para mí esta es la más floja de Capitán América. En esta saga pasa exactamente lo contrario a lo que pasa en Iron Man. Acá te dejo un enlace por si querés verte la saga de Iron Man arriba. Acá cada película es mejor que la anterior y después vas a ver por qué. En esta la trama es lenta, con giros que alargan innecesariamente la película, pero al final del día termina siendo entretenida, pero solo para
poder darle entrada al Capitán América a los Avengers. Abajo te dejo un enlace por si la querés ver. No te pierdas el próximo video de Capitán América y el Soldado del Invierno. Te dije que ahora venía lo bueno. ¿No te lo dije? Me parece que no miraste el resumen anterior, así que te dejo un enlace arriba. Pero ahora viene lo bueno, porque hoy, en Hablemos de Cine, Capitán América y el Soldado del Invierno. Una vez llegado al futuro, rápidamente el joven Steve, alias Capitán América, está todavía tratando de adaptarse a las nuevas generaciones. Sale a correr por ahí y conoce a Sam, que más adelante en la peli se va a transformar en Falcon. Pero aunque no lo creas, ya en el minuto 6 arranca la acción, porque al Capi lo mandan a salvar un barco de S.H.I.E.L.D. que fue capturado por terroristas que el único objetivo que tenían era meter una buena pelea en el medio. Luego de salvar el barquito, al Cap no le cae muy bien que Scarlett haya tenido una misión diferente que era recolectar datos de la computadora del barco. Entonces recaliente va con Samuel L. Jackson y le dice: che Garca, no seas como el amigo Garca de Tony y cantame la posta. A lo que Samuel le dice: confía en mí y en el guión de la peli que va a salir todo bien. Bueno, le dice el Cap, y se va. Pero resulta que Samuel tenía dudas acerca de S.H.I.E.L.D. y va y le dice al director: che Roberto, no seas como el amigo Garca de Tony y cantame la posta, no me vayas a agarcar. Y Roberto le dice: tranca Samuel, confía en el guión de la película. Y Samuel se murió. ¡Hijos de puta! Pero antes de estirar la pata, le deja un pendrive al Cap con contenido misterioso. La cosa es que el Cap va con el director y le pregunta: che Roberto, ¿vos conocés al amigo Garca de Tony? ¿Cuál? ¿El Pepe? Digo, no lo conozco. ¿Por qué? No, por nada. Y se va sospechando que el director de S.H.I.E.L.D. es terrible Garca, y 5 segundos después se da la mejor pelea en ascensor que vi en mi vida. Como verás, la película no te deja ni un pelín de respiro, piña va, piña viene en todo momento. La cosa es que el capitán se escapa para ver qué carajo tiene el pendrive y va a buscar a la persona indicada para este trabajo. Entre los dos descubren que el pendrive tiene un algoritmo diseñado por el Dr. Sola, que salió en la primera película, que es un científico loco de los tantos que hay, que ayudó a Red Skull a construir armas re locas y que años después S.H.I.E.L.D. lo contrató para ayudar en la producción tecnológica, pero, Hydra, la antigua organización terrorista, fue apoderándose de S.H.I.E.L.D. al punto que prácticamente quedó bajo su control. Qué problema, ¿eh? La cosa es que al Capi le tiraron hasta con una ametralladora de una nave voladora y no lo pudieron matar. Entonces le mandaron a un asesino legendario para que se encargara, y ahí aparece él, el Soldado del Invierno. Se da una pelea así como re loca y en un momento se le cae la máscara revelando la terrible verdad, que el enemigo es Bucky. Ahí nos enteramos que Bucky sobrevivió a una caída de 1000 metros. ¿Y querés saber cómo? Sí, siempre que observen uno de esos detalles, un hechicero lo hizo. La cosa es que aparentemente solo perdió un brazo después de tremenda caída y como el Dr. Sola había experimentado con él, terminó de hacer las cosas que le estaba haciendo y le dijo a sus colegas: ¿saben qué sería bueno? Congelarlo hasta que se estrene Capitán América y el Soldado del Invierno. Pero qué gran idea. Pero ¿no sería mejor mandarlo a matar a todos nuestros enemigos ahora? No, ni ahí, mejor esperemos. Es un gran plan, confíen en el guión. Bueno, qué escritores tan flojos. Bueno, la cosa es que el plan para detener a Hydra ¿Qué mamada? ¡Es el mejor nombre de la vida! Es infiltrarse en la base con unas máscaras tipo Misión Imposible pero digitales y enfrentarse cara a cara al director. De mientras, el Capitán América y Falcon se van subiendo a las 3 naves superespaciales que Hydra había fabricado y que tenían la capacidad de disparar 1000 millones de balas por minuto a objetivos específicos que Hydra considera enemigos, como Tony Stark, Doctor Strange o Juan D'Artes. Estas 3 naves son el superplan secreto para destruir a todos los enemigos de la malvada organización que intenta destruir el universo de Marvel, pero quédate tranquilo, esta peli está dirigida por los hermanos Russo y va a salir todo bien. Entre tanto, nuestros héroes van a necesitar la ayuda del inmortal Samuel, que de un momento para otro nos enteramos de que está vivo, solamente fingió su muerte para que no siguieran tratando de matarlo y para poder ver quiénes son los garcas de la peli. Pero entonces, y después de desactivar 2 de las 3 naves, llega el momento que todos estábamos esperando. Ups, ese no. El enfrentamiento entre el Capitán y Bucky, y ahí se da la batalla final. Luego de apelar a sus sentimientos y decirle a Bucky que no va a pelear más con él y a confiar que todo va a salir bien, pasó lo que tenía que pasar. Pero tranca, de un momento para otro se cansa y piensa: le metí como 30 piñas en la jeta, este es un amigo. Y ahí lo salva de ahogar, se lo deja al borde del río y se pega al palo. El mundo está a salvo gracias al Cap y sus amigos.
Crítica final. Esta película no tiene desperdicio de principio a fin, y marcó lo que sería el comienzo de la era ruso. Lo importante a destacar es la desenvoltura de la trama a pesar de los múltiples personajes y el trato que se le da a los mismos. Muy pocas incoherencias en el guión y acción de principio a fin, te lo garantizo, minuto 6 hasta casi el final de la película. Y como lo prometido es deuda, te traigo la última película de Capitán América y mi favorita. Por eso hoy, en Hablemos de Cine, Capitán América Civil War. Como esta película fue realizada después de la era de Ultron, prácticamente tenemos a casi todos los Vengadores, menos a los más poderosos, porque si no, no duraría todo lo que dura la película. Dicho esto, ¿cuál te parece el Vengador más poderoso? Déjalo en los comentarios. Oye, despacio, cerebrito. La cosa arranca con el equipo de Capitán América tratando de atrapar a Frank Grillo, que se estaba haciendo el loco por ahí, pero lo que no se esperaban es que se puso un traje a lo Iron Man que alcanza para darle un par de golpes al Capi, pero solo eso. Pero de paso el traje tenía una alta bomba que Frank hizo explotar, pero justo Wanda atrapa la explosión con sus superpoderes. Superpoderes que podía haber utilizado antes para acabar la misión en 5 segundos, pero había que hacer la pelea un poco más interesante. ¿Te gustó tanto como a mí? La cosa es que es poderosa, pero no tanto como para tirar la explosión fuera de la ciudad, y accidentalmente termina matando a unas personas que estaban dentro de un edificio, y ahí se arma la trama de la película. Resulta que por este pequeño hecho aislado, que se suma a otros hechos aislados por parte de los Vengadores, el gobierno de Estados Unidos no tiene mejor idea que formar una organización para controlar a los Vengadores porque los considera extremadamente peligrosos luego de que mataran a esas personas. O sea, los mismos que tiraron una bomba nuclear a Nueva York y que les chupó un huevo a las personas de la ciudad, de repente tienen moral. Bueno, qué escritores tan flojos. Pero lo peor es que Tony accede a ser controlado por el gobierno. Es decir, parecería un agujero en la trama, pero realmente el cambio de pensamiento de Tony está bien explicado en la peli. Entre el miedo a una invasión y la culpa por haber matado personas, Tony termina doblegado y a merced del gobierno. ¡No! 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 En fin, la cosa es que entre los Vengadores se arma una grieta y obvio el equipo de Capitán América no quería ni mierda ser controlado por nadie, pero no es motivo suficiente para pelear. Como estamos hablando de una peli de la saga de Capitán América, lo que tenemos que hacer es introducir algo de Capitán América. Entonces de repente explota una bomba en una reunión de la ONU que termina con la vida del rey de Wakanda y en una grabación podemos ver la cara de Bucky saliendo del lugar, por lo que todos suponen que fue él quien puso el explosivo. Ahí nomás lo empiezan a buscar por todos lados, incluido el príncipe de Wakanda que tiene alto traje de pantera y claro, imagínate, le mataron al padre, se lo quiere comer crudo. Y allá van todos a buscarlo y a pesar de que en años nadie lo pudo ubicar convenientemente para la trama, el Capi lo encuentra y le dice: che, ¿cómo vas a matar al rey de Zamunda? Te fuiste al carajo. Y Bucky le dice: jamás lo mataría. Es más, arriba te dejo un enlace para que veas el video. Qué bueno, dice el Cap, te creo. Sé que no lo mataste, así que voy a cagar a palos a todos los guardias que te vienen a buscar. La cosa es que más allá de los guardias, llega Gatúbela y se arma alta persecución, pero todo es inútil y lo terminan atrapando. Ya en la prisión, Tony le sigue hinchando las pelotas al Cap para que firme ser manejado por los Estados Unidos, pero el Capi no quiere saber nada. En ese mismo momento le mandan un psicólogo a Bucky para que le arreglen la cabeza y se suscriba al canal, le dé un me gusta al video y lo comparta. Pero resulta que el psicólogo le empieza a decir una serie de palabras en ruso que producen que Bucky pierda la conciencia y se transforme otra vez en el soldado del invierno, y ahí se arma alto quilombo. Живой. Stop. 17. Stop. Разведь. La cosa es que el psicólogo es en realidad un sobreviviente de la ciudad que destruyeron en la era de Ultron y quiere vengarse de los Vengadores, valga la redundancia, y necesitaba a Bucky para obtener la ubicación de 5 soldados del invierno que son muy convenientes para la trama y que están congelados en algún lugar de Alaska, ponele. Entonces el Capi le dice a Bucky: vamos a buscarlo, tengo un avión por ahí que nos va a llevar, pero se me hace que nos van a querer detener, así que vamos a armar alto equipo de Avengers B por si Tony nos viene a romper las bolas. Y dale, le dice Bucky. Al mismo tiempo Tony piensa: el Capi se está pareciendo cada día a mi amigo Garga que me garcó. Voy a armar alto equipo para cagarlo a palos por las dudas, pero me falta uno. Ya sé, como Sony arregló con Marvel, me traigo el hombre de Ñeya. Y ahí nomás se trae a Peter Parker y se empiezan a cagar a palos, entre todos llevándonos al mejor momento y más épico de esta trilogía. Piña va, piña viene, todo andaba re mal y se cagaban a trompadas, pero lo que Tony no sabía es que la Viuda Negra seguía caliente con el Capi desde el Soldado del Invierno y de un momento para otro se cambia de bando y a la mierda. Bucky y el Cap terminan yendo a Alaska para detener a Zemo, que era el psicólogo loco que no era psicólogo. La cosa es que los Vengadores B terminan encerrados y Tony va a hablar con ellos y le cuentan del plan de Zemo, a lo que Tony dice: ups, creo que me equivoqué, mejor voy a ayudar al Cap, y allá va. Pero la cosa es que si esperabas ver a Bucky, al Cap y a Iron Man peleando con 5 soldados del invierno, bueno, olvídate, porque cuando llegan, los
los 5 tenían un balazo en medio de la cabeza y Zemo les dice que ni en pedo los liberaba. Y acá es donde te preguntas, ¿qué carajo pasó? ¿Para qué tanto quilombo? Resulta que en una de sus misiones como soldado del invierno, súper controlado por los rusos y sin poder controlar sus movimientos, Bucky mató a los padres de Tony, y ahí Tony se recalienta. Imagínate, le mató a los papis y ahí nomás arranca la pelea final. La cosa es que Tony estaba a punto de ganar, pero en un giro inesperado termina ganando el Cap y la cosa termina mal, entre ellos dejando un signo de interrogación en el futuro, pero con una coherencia espectacular. Crítica final. Sin lugar a dudas, la obra maestra de los hermanos Russo. No sé si viste todas las Avengers, pero a pesar de que Infinity War y Endgame están buenas, particularmente creo que esta es la mejor. El guión tiene coherencia en todo sentido y realmente no tiene baches de tiempo, no te aburrís en ningún momento y los detalles en cuanto a las situaciones son espectaculares, es decir, si uno prestas atención al plan de Zemo realmente no te das cuenta de por qué carajo venía haciendo todo eso, aunque bastante rebuscado, podría haberle metido un tiro en la cabeza al Capitán América y a Iron Man y ya está, pero la cuestión es que el plan estuvo bastante bien elaborado y tuvo sentido y coherencia en todo momento. Desde mi punto de vista, la mejor película, y sin desmerecer las demás, como película la pondría en el número 1. Espero que te haya gustado el video y que hayas encontrado el celular para participar en el sorteo. Si te sobra tiempo, dale un me gusta al video y compartilo. Chau chau.